Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Seguimos esta ruta democrática aquí en los canales de la Corporación Televicentro. Hoy conocemos de la propuesta que tiene uno de los aspirantes dentro del Partido Nacional. Don Roberto Aníbal Martínez Lozano. Puro Lanchito, bienvenido. Buenas noches, Chendo, gracias. Siendo un amigo especial desde hace bastante tiempo. Un periodista que sobresale día con día en este difícil arte de hacer periodismo. Es un gran placer para nosotros conversar en esta oportunidad muy cerca de las elecciones internas y primarias del 9 de marzo. ¿Cómo se está preparando? ¿Cómo estructuran la plataforma política de una organización política tradicional para convencer al electorado que vaya a las urnas? Porque ya ahora se trata de ubicar a ese elector para que respalde una propuesta política. Y bueno, como se conoce, yo estoy en la aspiración presidencial hace apenas unos 15, 20 días, como consecuencia de una renuncia que todo el mundo conoció por cuanto se hizo de manera pública, y fundamentamos nuestra estrategia en la idea de ir a una elección primaria e interna que signifiquen una verdadera fiesta para todos los nacionalistas. Nadie debe quedar excluido de la oportunidad de ir y concurrir con su esfuerzo para que los nacionalistas tengamos unas elecciones pacíficas, unas elecciones tranquilas, donde se respete la voz de la soberanía popular nacionalista. Hemos andado en prácticamente toda Honduras hablando de la unidad del partido como prerequisito esencial para que el partido pueda convertirse otra vez en una sólida opción de gobierno en Honduras. ¿Y cómo han encontrado esa base? Debemos decir que Roberto Martínez Lozano es un político con una amplia trayectoria en la vida administrativa del país como tal. Ha sido gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ha sido secretario de Educación, ha estado también como designado presidencial, ha aspirado en otras ocasiones a la primera magistratura del país. Ahora en esta nueva etapa, porque muchos dirán, es un suicidio el de Roma, Roma de cariño, porque así se le conoce a nivel de la base política, pretender ganar la presidencia en tan corto tiempo, pero el conocimiento de la base, ¿qué le refleja en estos días de campaña? Pues nosotros teníamos una investigación y un porcentaje muy alto de nacionalistas no quería saber nada de las elecciones del partido. Bastante incomodidad, un malestar enorme y con los ánimos realmente caídos. Entonces dijimos, hay que entrar porque al final las elecciones es la sumatoria de todo lo que aporte cada uno de los candidatos. Y nosotros, sin exageraciones, tenemos una sólida base de amigos que hemos cultivado desde hace bastante tiempo, que platicamos seguidamente con todos, y sobre esa base de amigos construimos esta idea, y realmente es difícil así en poco tiempo, con limitación de recursos, pero si no lo hacíamos se desplomaba toda la construcción de una oferta política, sobre todo de jóvenes. Este movimiento se construyó en 4 meses, se estructuró legalmente y logró su plena inscripción, y se fundamenta en lo que nosotros hemos dicho, una verdadera regeneración democrática. Figuras nuevas, caras frescas, que llegan al partido a darle vitalidad. Hemos querido realmente ser un hombre de bastante experiencia, de muchos años, pero rodeado de muchísima gente nueva. Nosotros podemos hablar de nuestro candidato a alcalde en Tegucigalpa, Erasmo Portillo, como un joven con enormes posibilidades.
con Melvin Ferraro en San Pedro Sula, y te podemos ir dando una radiografía de gente muy buena en todos los departamentos y en todos los niveles, alcaldes, diputados y también en la fórmula presidencial. Entonces, si no construíamos la fórmula que se había desplomado por una renuncia de la principal figura presidencial, entonces toda esa gente quedaba sin posibilidades. Y por eso es que asumimos el reto y el gran sacrificio. Estamos bien conscientes de que en 20 y tantos días es bien difícil, pero nosotros estamos seguros que hay una inmensa popularidad. Hemos ido a los departamentos y tenemos demostraciones irrebatibles de un gran respaldo popular, y esperamos que eso se convierta en voto y salir con un importante rendimiento el día de las elecciones. ¿Está sólido el movimiento a pesar de las dificultades que se tuvo por la renuncia de los últimos días de Urbizu Solís? Sí, yo creo que le gusta a la gente del partido que alguien llegue a hablarles del tema de unidad, porque nosotros hemos sido realmente víctimas de divisiones que nos han hecho daño en las últimas elecciones. Hablamos de la unidad de verdad, no de una unidad que se dice solamente de palabras, que se construye con simple saliva. Hablamos de una unidad que se practique con el ejemplo, que nazca del corazón y que se pueda materializar el día de las elecciones. Entonces, eso le gusta a la gente, y hay un nicho de gente que quiere unificadores en el partido. Y yo pues me vendo como un conciliador en el histórico del partido. Y luego también nosotros no vamos con ninguna reelección. Ningún alcalde va a reelección, ningún diputado. Entonces vendemos la idea de una regeneración democrática, de una oferta electoral diferente, y mandamos al partido, al Consejo, de que lleguen a la urna con un voto razonado, un voto inteligente, un voto que concluya con la escogencia de lo mejor de los candidatos que se presenten. Entonces, con una verdadera unidad y con candidatos de excelencia, calidad total, nosotros solo hace falta una verdadera propuesta en las elecciones generales para volver a conformarnos con una gran posibilidad de ser otra vez gobierno en Honduras. ¿No se le han presentado rupturas dentro del movimiento? Aquello de que cuando faltó la cabeza comienza a disgregarse, de la campaña al inicio a hoy. ¿Se ha fortalecido la organización que impulsa a Roberto Martínez? No rupturas tan significativas, por cuanto yo colaboré bastante con la estructuración del movimiento. O sea, ya conocía de antemano cómo estaba la organización del grupo. Así es, la organización era bastante afín a nosotros. No fue difícil que una asamblea determinara que yo calificaba para ser un sustituto con capacidad de dar la lucha. Entonces, y también el nacionalismo se resistió a acompañar a alguien que quiso asumir o quiere asumir un comportamiento de independencia con vistas a las elecciones generales. Es decir, una candidatura independiente para jugar de manera independiente en las elecciones generales. Es decir, se aconsejaba apartarnos de las elecciones primarias para asumir ese comportamiento independiente, y el nacionalismo o el sector de nacionalistas que están en este movimiento no acompañaron esa posibilidad. Bueno, debo decir algo de Roberto Martínez Lozano. Es el político que aspira a la presidencia de la República con el mayor recorrido, de los 10 que están postulados. Es de mayor experiencia. Estuvo con la fórmula de Callejas, Romero, ya desaparecido. ¿Cómo ve la política ahora con todos los procesos de transformación que se han registrado, la forma diferente de ir a pedir el voto? Ya no es aquello de las grandes concentraciones que recordamos de los primeros años de los 80 y 90. Ahora es diferente. Y visto desde ese escenario, Roberto, ¿por qué cuesta tanto los relevos en los partidos ahora mismo? Sí, efectivamente nosotros tenemos, bueno, la suerte, digo yo, de haber
He estado en varias oportunidades en diferentes niveles de la administración pública. A nivel político hemos sido diputados por el departamento de Lloro y también diputados por el departamento de Francisco Morazán y diputados al Parlamento Centroamericano. Con Callejas, con Maduro, con Pepe. Es decir, no hemos trabajado en los dos últimos gobiernos porque mi última responsabilidad pública fue en la ENE. En comienzos del año 2012 yo resuelvo renunciar a la ENE y esa fue mi último... Ya fue con Pepe Lobo y ahí se apartó. Sí, me aparté y ahora pues 12, 13 años después he decidido retomar el camino. ¿Y fue difícil eso después de estar tranquilo, volver a la política? Porque ya es un hombre con sus años. Sí, yo decidí apartarme para resolver un problema personal y quise dedicarme al ejercicio libre de mi profesión como ingeniero, porque yo no sé si definirme como un ingeniero metido a política o un político metido a ingeniero. Pero ciertamente desde muy joven yo compartí las dos actividades. Siendo joven, por ejemplo, yo estuve... Los primeros kilómetros de pavimento en Olanchito lo llevamos nosotros. Las carreteras de Sabá, Olanchito, el puente Magdani en el Aguán, la carretera Jamastrán, el pavimento de Santa Rita para Lloro, que estuve por allá hace poco y veo con tristeza el abandono de la infraestructura vial. He tenido una experiencia pues, profesional también destacada y con eso yo he venido combinando en la historia la experiencia profesional como ingeniero civil, con experiencia en infraestructura vial y la experiencia política. Pues en comienzos del 2012 dije, me voy de la administración pública, voy a regresar a la ingeniería y tuve algunas circunstancias ahí y ahora nos toca regresar a la política porque tú lo dices, ya son bastantes los años y las últimas vueltas de la vida de un político tienen que terminar de la mejor manera y eso es lo que quiero yo, dar los últimos pasos con la frente lo más alto posible. ¿Está reconstruido el Partido Nacional o todavía hay diferencias? ¿Todavía está herida la base por los acontecimientos del último gobierno? ¿Qué ha encontrado? El partido está, claro, severamente golpeado por una campaña durísima contra la reelección que se tuvo, contra algunos comportamientos de gobierno que quizás no fueron correctos, contra la administración inadecuada de una pandemia y contra algunas vicisitudes que se originan en tormentas tropicales y de ahí se agarran para exagerar cosas y lanzarnos ataques fulminantes que realmente la estrategia nuestra, sobre todo de la última elección, no supimos enfrentar y pagamos las consecuencias en la urna. Y en el caso particular de Roberto Aníbal Martínez Lozano, entonces, visto lo que le pasa al partido, pero con esta oportunidad de que el pueblo les vote, ¿qué le dicen? ¿Por qué deberían tener respaldo? ¿Por qué deberían confiar nuevamente en ustedes? Bueno, nosotros ya nos conoce el partido y yo dudo que haya una sola persona que proteste alguna relación que haya tenido conmigo durante he tenido la suerte de ocupar importantes posiciones en el gobierno, ya lo dijiste, ministro de Educación, presidente del FIS, presidente de COPECO, en la ENE, en el SANA, y hemos tenido una vasta experiencia y yo respondo por lo que hice en cada una de esas oportunidades. El partido nos conoce bien, sabe que somos conciliadores, sabe que tenemos una cabeza lista para gobernar Honduras, sabe que en el corazón nuestro está toda la militancia entera de un partido y sabe que tenemos el verdadero coraje para tomar decisiones. Entonces, con un partido que tendrá de parte nuestra todo el esfuerzo para que se una, que vamos a hacer lo posible porque vayamos con los mejores candidatos y también tenemos, ya vamos a platicar de una propuesta que estamos llamando propuesta patriótica de salvación nacional. Por eso es que el partido tiene realmente la oportunidad de votar por nosotros y porque con nosotros no hay
manera de que se juegue, como han jugado con otros candidatos en el pasado reciente. ¿Se puede salvar el Partido Nacional en este proceso de noviembre? Bueno, y en el primer ensayo de marzo, ¿partiendo de qué base? Si analizamos, Roberto, ese efecto que produjo el último gobierno. La base de una regeneración democrática completa. Es decir, nosotros tenemos que ir a las elecciones, escoger lo mejor de nuestros candidatos y presentarnos otra vez a las elecciones generales con algo diferente. Eso se llama diferenciación, con una buena diferenciación, con candidatos diferentes y una propuesta creíble que nos vuelvan a creer. Nosotros podemos reconquistar otra vez el cariño de los electores. Y tienen los demás aspirantes que, debemos decir, están Narri Juan Apura Sabla, Ana García de Hernández, Roberto Martínez Lozano y Jorge Zelaya. ¿Tienen esa misma visión los otros tres aspirantes de unidad o hay zancadillas que ustedes las están visualizando que les permite el aislamiento a ciertos políticos del partido? Quizás no lo hagan con premeditación, pero sí hay algunos comportamientos que ponen un poco difícil el camino de la unidad. Comentábamos en alguna oportunidad contigo también de que hay candidatos nuestros tipo la Corporación Municipal de Olanchito, la de Catacama y la de Progreso, que están ahí correctamente presentadas. El Comité Central certifica que esas planillas fueron presentadas debidamente y manda a decírselo al CNE, pero el CNE inexplicablemente descalifica estas tres opciones clave. Entonces, yo digo que ahí no hay suficiente voluntad para que participe toda esta gente en la fiesta democrática que está convocada. Eso provoca de alguna manera resquemores que nos apartan un poco del verdadero camino de la unidad. Entonces, eso va a pegarnos en algún momento y yo sí creo que debemos de hacer todos el esfuerzo para que el partido se una, porque la unidad es vitalmente importante. Partido dividido nunca nos ha servido para ganar elecciones y esta no sería la diferencia si nosotros no hacemos los esfuerzos inexcluyentes para que superemos momentos de división que ahora se presentan. Es decir, sí han detectado ustedes favoritismo, en cierta medida. Bueno, hay expresiones oficialistas en el partido que te controlan sellos, que te controlan resoluciones y comportamientos. Quizás apartados incluso de la voluntad que puede ser la voluntad principal de los candidatos, pero sí subalternamente hay este tipo de comportamientos que no ayudan. Y nosotros simplemente advertimos para que se facilite el camino de la unidad después del 9 de marzo. Roberto Aníbal Martínez Lozano está con nosotros al banquillo hablando de las elecciones primarias e internas del Partido Nacional. ¿Usted va a primarias e internas? ¿Ven las dos? Vamos a las primarias porque también injustamente se descalifica a Jorge Zelaya y a nosotros de la fiesta interna, que es la renovación de los cuadros de dirección del partido. Es decir, la escogencia de nuevos comités locales, de nuevos comités departamentales y desde luego de convencionales que van a elegir después en segundo grado el comité central. Es decir, ahí solo participa Tito y Ana. Y Ana, sí, los dos. ¿Ustedes quedan pendientes? Quedamos excluidos hasta este momento. Ojalá pues también en esa parte hayan rectificaciones. Hemos conversado con el presidente David Chávez, que recientemente llegó a asumir su posición como verdadero presidente del partido. Y vamos ¿Ustedes reconocen a David Chávez como presidente? Sí, siempre lo hemos reconocido y más bien hemos protestado la idea de que el partido entero no haya sido más enérgico en reclamar la idea de que un hombre del partido de sus niveles haya sido pues prácticamente separado de su territorio. Roberto Aníbal Martínez Lozano, hacemos una pausa. Cuando regresemos ya conocemos de su propuesta política, de sus principales proyectos y cómo buscará implementarlos en un eventual gobierno. Ya volvemos.
Seguimos al banquillo con don Roberto Aníbal Martínez Lozano. Háblenos del proyecto patriótico de salvación nacional. ¿Por qué lo llama así? Bueno, ya te hablamos de la unidad del partido, de la necesidad de ir con buenos candidatos y te decía ahora que la otra gran ruta de trabajo es este proyecto patriótico de salvación nacional, que es con el cual debemos presentarnos a las elecciones generales. Porque el país está realmente en situaciones muy difíciles, porque los gobiernos últimos han fracasado en la reconciliación nacional, cada día nos dividimos más y hay que hacer más diálogo fraterno, más conversación amistosa. Entonces, hay todas unas ideas que salvan al país con propuestas bien claras. El proyecto de salvación nacional se fundamenta en tres grandes pilares. Primero, desarrollo económico con generación de empleo productivo. Dos, paz. Y tres, solidaridad nacional. En lo primero, la clave es desarrollar el país y generar de manera masiva empleo. Y para eso hay que pensar en grande y actuar lo más rápido posible en pequeño. Para generar empleo hay que desarrollar el país. Y para desarrollar el país hay que presentar los prerequisitos esenciales del desarrollo. Energía suficiente, energía competitiva, seguridad legal y realmente capital externo, porque no tenemos nosotros las posibilidades de capital nacional para hacer emprendimientos masivos y de altísimo rendimiento de empleo. Esto por una parte. Y por la otra, defender los empleos que ya se tienen. Y te critico aquí el hecho de lo que está pasando en el sur de la República, para poner un solo ejemplo de muchos que hay. Yo traje, y te consta, el proyecto Patuca. Y yo gestiono y voy para China a varios viajes y vamos acompañados de varios ministros y el presidente Lobo nos da un respaldo para los proyectos Patuca que se ejecutan con China continental. Pero los estudios de esos proyectos se hicieron con la Taiwan Power, que era una compañía de Taiwán. Es decir, que nosotros demostramos que sí era posible la convivencia pacífica. Y este es un buen elemento porque aquí se desprende un tema de relación internacional que ha golpeado a la economía hondureña en el sur del país, sobre todo, que pone como ejemplo, porque haber roto esas relaciones con Taiwán ha generado una afectación para la industria del camarón y para otra industria que, si bien no, como la de la camaricultura, también genera dificultades a ciertos productos como melón, sandía y ocra. Y todo eso. Entonces, yo te decía que sí era posible congeniar con las dos Chinas trabajando en Honduras, con relaciones comerciales. Así lo hicimos nosotros, con este ejemplo que te pongo de Patuca. Y ciertamente tú recuerdas algo clave, la industria del camarón en el sur. Yo estuve en Choluteca hace unos 10 días y me contaban ahí que son 250 empresas las que han clausurado operaciones en los 2 últimos años, como consecuencia de esa infortunada decisión del gobierno. Y eso se lleva a una reducción dramática de las producciones de libras de camarón, de 26 millones de libras hace 2 años, apenas 8 millones de libras recientemente. Y eso significa miles y miles de trabajos. Y Chile, que son los que más trabajan en las empacadoras de camarón, las mujeres. Entonces, es terrible el desempleo que se produce en mujeres. Y si te vas a otros rubros, tipo la producción de alevines para cultivo de tilapia, que se hace en las zonas rurales y que se hace también aquí en el embalse del Cajón. Entonces, pega durísimo. Ese tipo de empleo hay que protegerlo. Igual el empleo del banano, las empacadoras de banano 100% trabajan mujeres. Y así te vas dando cuenta de cómo los comportamientos de gobierno orientados a este tipo de políticas son incorrectos porque provocan desempleo o la pérdida de empleo que ahora se tiene. Entonces hay que conservar los empleos que se tienen y también hay que generar nuevos empleos. Y para regresar un poco a eso que te decía
del Plan Patriótico de Salvación Nacional, nosotros estamos trayendo una idea que ya se ha conversado de manera pública y hay científicos en la idea y yo estoy trabajando también con ellos en un grupo. Está el doctor Mario Lanza, por ejemplo, un científico de primera, el ingeniero Miguel Ángel Gámez, Tito Livio Sierra, nosotros y otros, en la idea del ferrocarril interoceánico. Pero nosotros la complementamos con otras cosas, que es el desarrollo del Golfo de Fonseca. Porque nosotros trabajamos bastante fuimos vicepresidentes del Parlamento Centroamericano, en el desarrollo trinacional del Golfo de Fonseca. Esa es una riqueza formidable, es decir, las prospecciones de gas natural licuado, solo para poner una cosa, de muchas que hay en el Golfo de Fonseca, y hay estudios, el último hecho por el Banco Centroamericano, y hay resoluciones de cumbres presidenciales, y hay financiamientos. Ese desarrollo del Golfo, pegado con el desarrollo de la bahía de Trujillo simultáneamente, y esos dos grandes polos unidos por una gran franja, que nosotros llamamos franja especial de desarrollo, y moviéndose por varios tipos de transporte, ya dijimos el ferrocarril interoceánico, ya dijimos transporte terrestre y transporte aéreo, y el transporte fluvial, que es el transporte sobre los mares en ambos extremos. Esto es parecido a lo de la famosa sede, pero con unas tres grandes diferenciaciones. Primero, 100% consensuado, para que no haya ningún ataque y ningún aprovechamiento político. Ese es proyecto país, proyecto Honduras. Segundo, que quede totalmente limpio de todas aquellas críticas relacionadas con la soberanía territorial. Y en eso estamos, ya hay bastante avance con esto. Y todo aquello que tanto se criticó de la sede, aquí se rescata, pero con esas grandes rectificaciones, y este será un proyecto que te lo aseguro. El sueño de los hondureños se revierte otra vez, y Honduras va a darse cuenta que el sueño de los hondureños está aquí, en el interior de nuestras propias fronteras, y que nadie va a tener necesidad de apuntarse en caravanas de muerte buscando trabajo en un país extranjero. Aquí hay otro elemento, y que ya lo planteaba, y tiene que ver con la generación de energía. Esto es clave para proyectar a un país en desarrollo. Usted estuvo en la ENE, y hoy en día es una institución que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, sigue mostrándonos números rojos. Incluso hemos escuchado de planteamientos que hablan de hasta la privatización de la estatal eléctrica. ¿Cómo volver un atractivo este servicio y que sea rentable, porque es hasta monopolio? Yo solo estuve unos pocos meses en ENE, los 2 primeros años de Pepe Lobo. Y yo si le equivocaron los rumbos. Nosotros teníamos en eso del control de pérdidas un plan con ENSA, que era la compañía pública de Colombia, de Bogotá. Teníamos una compañía israelí también pegada al gobierno. Teníamos a la ENE para hacer una gran empresa de características públicas. Mandamos a los técnicos, mandamos al sindicato. Ya se habían hecho los convenios con el presidente de Colombia, con Israel, con inversionistas de Israel, con todo. Con todo para una gran empresa de control de pérdida, de modernización de líneas de transmisión, de subestaciones, de transformación y todo eso. De repente se va por un camino que me parece que no fue lo correcto y se privatiza esa parte, y ahí estamos en una grande demanda. Luego los conceptos como la energía distribuida. Energía distribuida es generar energía lo más cerca del consumo. Es decir, si yo necesito energía en el Valle de Sencenti, ¿por qué la voy a llevar desde el sur, por ejemplo? Con líneas de transmisión que significan tremendas pérdidas. Entonces, por ahí van varias cosas que nosotros las vamos a retomar, porque ciertamente lo clave es la energía. El país que no resuelva su problema de energía
no puede resolver ningún otro problema. Y yo no sé si aquí cabe, no sé cómo están los tiempos. ¿Cuál es el oro verde de los hondureños? Agua que cae del cielo. Pero eso es, ¿qué pasa con esa agua? Después de provocar terribles problemas por inundaciones, se pierde en el mar. Entonces, hay que aprovecharla con almacenamiento para producir esencialmente energía hídrica, energía renovable, también para riego, también para agua potable y también para control de inundaciones y para mejoramiento del clima. Esas cosas tienen tratamientos significativos en este plan. Sí, que sí, ¿qué ha pasado en realidad con la clase política, Roberto? Y el compromiso que se debe asumir cuando plantea, y aquí paso al área de la infraestructura, estas grandes obras que son complementos para generación de empleo, para producción, producción agrícola y producción de energía en el Valle de Sula. ¿Hace cuántos años venimos hablando de la construcción de las represas? Hasta recién en este gobierno se ha sentado una base para arrancar con una de ellas, pero estos proyectos, ¿por qué nunca se construyen si sabemos que destruyen el Valle de Sula? ¿A quién beneficia que se esté destruyendo grandes plantaciones de banano, de caña de azúcar, de maíz, de frijoles, en fin? Bueno, incluso hasta de café, porque se sufre en la zona productora de Santa Bárbara. A nadie beneficia, es decir, el daño es general para todos. Pero parece que a los políticos, Roberto, les gusta estar en un ciclo que nunca nos salimos. Sí. Desde el cajón no se hacía nada importante en función a presas de alta magnitud, hasta que llegamos nosotros con Pepe Lobo. Y llegamos después de un país sin amigos, hecho pedazos, de un supuesto golpe de Estado, y nosotros llegamos y en 2 meses dijimos, vamos a construir una represa, y nosotros iniciamos Patuca. Y ya estábamos listos para iniciar Jicatuyo y Los Llanitos. Iniciamos los estudios de un proyecto Yaguala allá en el Aguán, y los proyectos de biomásicos en el Aguán, y los solares, la energía solar comenzó por nosotros, y lo que impulsamos con Pepe Lobo en función a la energía eólica, y trajimos una cooperación de China continental para que nos hiciera toda una prospección de los diferentes tipos de energía renovable, y ahí están los estudios: energía eólica, energía solar, energía maremotriz, y sobre todo la prospección de gas natural licuado en Honduras es fenomenal. Pero si no hay continuidad, si los políticos se callan, si lo peor que le puede pasar a un gobierno es no tener nadie que lo critique. Entonces, cuando un gobierno te silencia la crítica y te silencia los partidos de oposición, pagamos las consecuencias. Entonces, no es molestar a nadie, no es desearle lo peor a un gobierno, simplemente decirle, señor gobierno, las cosas no están bien, por ese camino hay que rectificar, hay que mejorar, hay que cambiar. Es decir, cuando nosotros vamos al departamento de Yoro y vemos la infraestructura prácticamente abandonada, la carretera Santa Rita para Yoro, nosotros la construimos hace 30 años con una importante empresa italiana. Y éramos ingenieros residentes, ingenieros principales, y ahora que la vemos destruida, las carreteras de Tocoa y de La Guan, abandonadas completamente. Yo fui a mi pueblo, el puente ahí tirado, tuvimos que pasar en una balsita improvisada, y después en la noche ya no estaba la balsa, a pasar con un tractor tirándonos de los carros en el río Aguán, que es uno de los ríos más poderosos de Honduras. Entonces, eso no puede pasar, y eso no es político, eso es solidaridad nacional. Todos tenemos que unirnos. Si política es la única ciencia que mueve y orienta el desarrollo de una sociedad, ¿por qué vamos a pelearnos los políticos en este tipo de cosas? Y se pueden rescatar estas instituciones de servicio público, porque planteamos lo del ENE, pero igual hay grandes retos en la empresa nacional portuaria, donde se está pendiente de la certificación para importación segura. La empresa hondureña de correos, vemos en otros países que la empresa de correos es una maravilla, y aquí se terminó descuidando. El caso de Hondutel, por citar empresas que antes fueron buenas, pero la clase política
la fue dañando, la fue minando, Sí, Roberto. porque la tendencia siempre fue descalificar a la empresa pública, es decir, como empresa inoperante, como empresa que no merece la pena sobrevivir, y por eso vienen las intenciones privatizantes. Y aquí sale otra idea que también tenemos en nuestro plan, y es el combate a la corrupción. Porque la corrupción es un vicio repugnante, y aquí es donde estas empresas se descalifican porque creen que los que están en ellos solo van a robar a la empresa pública. Entonces, y ahí es donde tenemos que poner la salvaguarda para que nadie pueda robar otra vez en Honduras. Muy bien, Roberto Aníbal Martínez Lozano, hacemos una pausa y cuando regresemos venimos al desarrollo de esta otra área que tiene que ver con justicia y paz, lucha contra la corrupción. Ya regresamos. Seguimos al banquillo, don Roberto Martínez Lozano con nosotros. Esa lucha contra la corrupción, el adesentamiento de la justicia en nuestro país es parte de las propuestas que escuchamos con frecuencia, pero se cambia a la hora ya de tomar decisiones dentro de la administración pública. ¿Cómo hacerle creer al elector que ahora sí pueden cambiar? Nosotros estamos apuntando a un nuevo ministerio. Hay algunas intenciones y divisiones y direcciones y otras cositas por ahí. Pero el ministerio que necesitamos es un ministerio que ya está en casi todos los países desarrollados. Ministerio de Inteligencia Artificial. En ese ministerio se tendrá que hacer una lucha implacable contra los que corrompen las costumbres públicas en un país. Pero ya no es con la lucha tradicional contra la corrupción. Y es un poquito también viendo hacia el futuro, evitar que haya nueva corrupción. La corrupción que ya pasó hay que dejársela a la justicia, al Ministerio Público, a la Corte Suprema, pero aquí se hacen campañas abiertas y los presidentes, voy a trabajar contra la corrupción. Eso es intervención de un poder en los asuntos internos de otro poder del Estado. La obligación de un verdadero presidente, de un buen presidente, es decirle a Honduras: yo no voy a permitir que en mi gestión haya un solo corrupto, haya un solo acto de corrupción. Pero ahí venimos, ¿y cómo se va a hacer? Se va a hacer con pura tecnología. Hay una tecnología que se conoce como blockchain, que es la que sirve para asegurar las operaciones de las criptomonedas. Igual acá, 100% de transparencia se logra con tecnología. Y esa es la clave, la transparencia. Y cuando uno tiene 100% de transparencia, es de lógica, es seguro que apuntamos al 0% de corrupción, con una tremenda seguridad de mejorar las operaciones administrativas. Entonces, con ese ministerio vamos a afrontar directamente contra la corrupción, y van a ser las computadoras, van a ser las diferentes bases de datos que están implicándose, que nos van a decir: esa operación no es correcta. Las computadoras son las que van a rechazar operaciones y no la gente ahora. Entonces, esa es clave, la lucha contra la corrupción de manera tecnológica. ¿Qué pasa o qué ha pasado hasta ahora? Una politización de esa lucha. Entonces, y eso hace que los tribunales estén llenos de gente inocente, que haya una persecución descarada contra gente inocente. Y ya se sabe, Dios detesta a los inocentes, y que haya muchos que ciertamente son culpables que están tranquilos. Aquí viene, y otra cosa que yo lo digo sin ningún tipo de temores, es eso de la MASI. Tú tenías en los juzgados a la MASI, a una fiscalía sectarizada, jueces preparados por la MASI y a medio mundo. ¿Y qué han hecho? ¿Qué hicieron? ¿Cuánto se gasta en el Ministerio Público? ¿Cuánto se recupera por corrupción? Esas son las cifras que valen. Entonces, cuando me dicen a mí, vamos a traer la CICI, es una pena, es una vergüenza. ¿Cómo cambiar esos conceptos? ¿Qué incluye en esa propuesta Roberto Martínez? En primer lugar, tenemos que producir nuestra propia justicia. Creo que es una pena un país visto importando justicia. Es un país imperfecto. Cuando no seamos
o mientras nos veamos como incapaces de producir una propia justicia y que nos veamos obligados a traer justicia, estamos fritos. Si viene la Masi, si viene la Sisi, cualquiera que venga, tiene que venir a colaborar, tiene que venir a apoyarnos financiera y técnicamente, pero como interventora directa. Eso es inaceptable. Y por eso es que estamos pagando las consecuencias con la corrupción. Entonces, la corrupción es tarea inexcluyente de todos y deber descartarse del discurso político porque es una necesidad de país. Y ahí tenemos nosotros que converger para que la corrupción sea el que la debe, que la pague. Nadie tiene que estar defendiendo corruptos, pero también cuando se hacen temas de corrupción con propósito político, para sacar ventajas políticas, el país paga las consecuencias. Porque desprestigiada la política, y lo peor que nos puede pasar es tener una política desprestigiada. Los jóvenes no quieren saber nada de los políticos ni de la política, y no se dan cuenta que en una sociedad democrática la primera necesidad se llama la producción académica de políticos de calidad, gente que quiera meterse a política, porque solo con política podemos sacar al país adelante. ¿Y cómo quitar de esa aspiración de entrar a política el tema que le queremos caer al Estado porque es un buen patrón, porque ahí se le ha dado empleo incluso a personas que no reúnen los requisitos, bueno, a incapaces, que al final terminan con jugosos salarios? Usted plantea la creación de una institución o una entidad de inteligencia artificial. ¿Se puede pedir el voto, aspirar a gobernar anunciando que se va a achicar el Estado, que no tendremos un Estado gordo y que la tarea de generación de empleo se la van a trasladar al sector privado? ¿Bajo qué tipo de normativa? Para que los inversionistas pongan plata, sean hondureños o extranjeros, Roberto. Claro, porque la atracción principal de un país en desarrollo no es el empleado de gobierno. Pero aquí ese es el concepto que lastimosamente se ha vendido. Y lo desapareciendo, porque eso de buscar puestos públicos para favorecerse ilegítimamente, no es un camino correcto y hay que apartar a la gente de ese camino. Porque el camino principal debe ser que la gente te diga, ¿y para qué voy a ir a trabajar yo al gobierno y aquí puedo trabajar en esta empresa privada con un sueldo 5 veces mejor? Ese es el gran reto que se tiene, desarrollar el país de manera significativa, para que las oportunidades de empleo no se concentren en simplemente el gobierno, porque el gobierno ya no te va a dar para más. Si cada día que llega un funcionario le mete más carga a un ministerio, al final esto va a reventar. ¿Y de dónde se va a pagar todo eso? No hay manera. El país tiene que desarrollarse. Y los principales obligados a generar empleo es la empresa privada. Y el gobierno, como un gran regulador, un gran facilitador, con leyes buenas, con cero corrupción y realmente con una dinámica de la economía, facilitando procesos de importación, facilitando procesos de exportación. Y eso es lo que hace falta aquí, diligencia de las políticas públicas para que la empresa privada, nacional e internacional, con los capitales extranjeros, vengan a ayudarnos a sacar esto adelante. En el tema de la seguridad, es otro de los puntos que se está reclamando mucho por la sociedad hondureña. Y aquí voy a agregar algo que muchos de los políticos lo están hablando ahora, y es la veeduría que hemos tenido en El Salvador en el plan Bukele. ¿Cómo decirle al pueblo que entienda que en un gobierno de Roberto Martínez Lozano sí se tendrá seguridad y confianza, no basada en estadísticas, sino en hechos que el pueblo se lo aplauda? El plan Bukele evidencia resultados positivos. Había que meterse en la interioridad de sus políticas para determinar temas como los derechos humanos y otras cosas. Pero ningún plan debe ser copiado. Los planes de otros países son planes referenciadores.
tenemos que ser capaces de producir nuestra propia estrategia contra la corrupción y contra la delincuencia. También vamos a la tecnología como una necesidad que se ha resuelto en otros países con verdadera tecnología. Y en eso de seguridad y la delincuencia hay tres grandes circunstancias. Primero, la prevención del delito. Es clave, clave. Impedir que hayan nuevos delincuentes. Segundo, la intervención sobre el delito, actuar implacablemente contra los delincuentes y desde luego el fortalecimiento de nuestras instituciones. Tienen que ser frecuentemente depuradas, frecuentemente modernizadas, si no el país también, por la vía de delincuencia, es decir, no solo el capital extranjero se ahuyenta, sino que también el capital nacional. Los pequeños emprendimientos, las pequeñas y medianas empresas, si les van a asaltar sus negocios, si va a la extorsión, esto se arruina. Entonces, o en temas ya más delicados, nos pasó en Esparta, municipio de Atlántida, asesinan a un candidato a alcalde de nosotros para robarle una moto. Y algo parecido después en el municipio de Morazán, en el departamento de Lloro. Si nuestras carreteras están regresando a algo trágico, verdaderos corredores de muerte. Veníamos a medianoche por Olancho y aquel montón de muertes que se estaban anunciando. No puede ser eso correcto. Un país así no puede avanzar. Es otro tema. Responsabilidad inexcluyente no solo de todos los políticos, de todos los hondureños, los patronatos, las iglesias, las comunidades, todos, a limpiar de corruptos y a limpiar de delincuentes el aspecto general del país. Muy bien, Roberto Martínez Lozano con nosotros al banquillo. Pausa. Cuando regresemos en el cara a cara, le preguntamos qué va a hacer en educación un hombre que ya estuvo en educación, pero planes concretos. ¿Y qué se hará en salud? Ahora que se está anunciando construcción de hospitales frente a las dificultades que a diario resienten los pacientes porque no tienen citas, no encuentran medicamentos. Después de la pausa nos responde. Seguimos esta noche con don Roberto Martínez Lozano en nuestro cara a cara. Fue ministro de Educación. ¿Qué hizo y qué propone para superar la responsabilidad que ella tuvo? Y en el área de la salud, que son dos sectores sociales que nos golpean, ¿qué va a plantearle al pueblo para que cuando alguien vaya a un hospital encuentre el medicamento? Pero más allá de eso, que encuentre al médico que le revise su patología. En breve nos responde. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Cambia tu forma de trabajar, jugar y crear. Es momento del cambio, junto a los Laptop Master de Jet Stereo. Cuando quieras lo mejor. Ingeniero Martínez Lozano, la experiencia de educación, ¿qué le dice en principio? Que nadie ha superado el plan de becas que hicimos cuando Ricardo Maduro era presidente de Honduras y yo ministro de Educación, y Pepe Lobo presidente del Congreso. Eso va a ser completamente superado solo por un nuevo gobierno del Partido Nacional. Vamos a modernizar y a cambiar radicalmente todo ese esquema educativo que ahora se tiene. Nosotros, por ejemplo, hablamos para los jóvenes de 15 a 20 años, pueden ser más. Educación puntualizada en ciencia, en ingeniería, en matemáticas y en tecnología. Para que los jóvenes, con una educación puntualizada que se puede hacer en 6, 12 meses, estén capaces y competentes y con los conocimientos suficientes de trabajar desde Honduras a control remoto con cualquier empresa o país del mundo. Eso va a dar seguridad de empleo a los jóvenes con empleo altamente significativo. Eso es una de las que tenemos en educación, la reconstrucción de la infraestructura educativa arruinada ahora, va a ser también modernizada. Nosotros trajimos el programa de infotecnología cuando fuimos ministro de Educación
hace cuántos años, eso va a cambiar también radicalmente porque nuestra educación será tecnológica, será moderna, será realmente del más altísimo nivel, porque ya lo decía Valle, la primera necesidad de una república se llama educación. ¿Tema de salud? Tema de salud. Los hondureños tenemos necesidad de alcanzar un grado de salud, porque sin salud no hay vida social y económica productiva. Igual, y aquí celebramos lo que se está haciendo, no vamos a descalificar por completo. La red hospitalaria que se está haciendo ahora, le hemos dicho, es de las pocas cosas buenas que vemos en este gobierno. Eso va a ser continuado, pero también mejorado. Y hablamos de las clínicas humanitarias itinerantes, que significan clínicas altamente tecnificadas por toda la República, trabajando en medicina preventiva, en vacunación y en atención, sobre todo en aquellas enfermedades que son evitables su muerte, pero que ocurren infortunadamente muchísimas muertes con ellas. Y las atenciones, la telemedicina, la medicina remota, todo eso, la gestión de los mejores recursos médicos y también el mejoramiento de los presupuestos, porque si no hay mejor presupuesto y presupuestos más correctamente administrados, no habrá buena educación ni buena medicina. Y aquí hay un elemento que es fundamental, porque escuchamos muchos proyectos, se hacen planes, hay propuestas, pero muchos no conocen de dónde van a sacar la plata para que eso se ponga en marcha. ¿Usted ya tiene identificados quiénes van a ser eventualmente las personas que le van a impulsar en estos proyectos y que le van a ayudar a encontrar los recursos para tener disponible el efectivo? Mire, ahí cuando estábamos esperando, ahí dicen, nadie es más... yo no soy el más listo es el equipo. Ahí lo dijiste, ese es un rótulo que vi por ahí. Y ahí también dice sobre los equipos, hay que unirnos para trabajar en equipo y dividir el trabajo. Esa es la clave. El que tiene un buen equipo siempre le va a ir bien. ¿Y Roberto Martínez lo tiene? Ese es. Porque yo, qué sé yo hemos hablado del policía y estas cosas. Pero yo no soy experto en ese tema. La capacidad del buen presidente para escoger a la mejor de la gente, ya lo decía Nixon, la diferencia entre un buen administrador y un político. Buen administrador el que sabe hacer bien las cosas y un buen político el que sabe cuáles son las cosas que tienen que hacerse. El presidente que venga a prometer de todo, hay que desconfiar, ¿verdad? Porque también hay lo que se conoce estafa política, prometer cosas que no se piensan ni siquiera cumplir. Hay que vigilar a aquellos que han prometido muchas cosas en el pasado, porque los que prometen cosas y se vuelven mentirosos no merecen la oportunidad de un segundo voto. Y muchos ahí siguen. Ahí siguen, pero no merecen la oportunidad de un segundo voto. Sáquenlo. Para sacarlos, el arma poderosa se llama el voto el día de las elecciones. ¿Qué casilla, Roberto? 4, la primera de la derecha. Movimiento. Rescate y transformación. Y están listos. Documentados, con los custodios listos, con los representantes de mesa listos, con los veedores listos, por aquello del fraude. Claro, estamos listos, bien preparados para defender. El voto que caiga en la urna va a ser defendido, así como los caballeros andantes defendían sus mejores conquistas en la época medieval. Roberto Martínez Lozano con nosotros esta noche al banquillo, precandidato presidencial del Partido Nacional, oriundo de Arenal. Departamento de Lloro. Arenal en el departamento de Lloro y ha radicado los últimos años aquí en Tegucigalpa. Gracias, ingeniero, muy amable. Gracias, feliz noche y suerte el domingo 9 de marzo. Por su sintonía, muchas gracias.